muy bueno que ahora haya un momento de claridad, Sagitario, en tu destino. Por eso traje estas primeras cartas para decirte lo que viene. Y hoy hablamos de regalos, hablamos de alcanzar la cima número 33, número sagrado, vamos a hablar de geometría sagrada, vamos a hacer una técnica en el día de hoy, Sagitario, y te voy a hablar de la persona específica, de cómo la renovación se tenía que hacer presente en tu vida, en tu destino, y cómo opuestos que se atraen. Porque yo te decía, bueno, una persona que te parece que es opuesta a ti, pero que hay mucha atracción con esa persona, todo va a fluir, todo va a ser parte de un todo o de algo único, Sagitario, con esa persona. Así que te pido máxima conexión. Bienvenidos a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Como siempre, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, compartir estas predicciones, dejarme algún comentario, que siempre leo tus comentarios, Sagitario, y por eso me nutro justamente de lo que me decís, de lo que me preguntás, para intentar responder en el día de hoy, que dice: bueno, tus ilusiones empiezan a madurar, se resuelve ese vacío, vas disolviendo ese ego o todo lo que estaba negativo, todo lo que veías que era como una tranca en tu vida o era estancamiento. Dice, la tristeza se disipa o se disuelve y empezás a avanzar más que nunca. Dice, la riqueza del alma, del espíritu. Es como que vas a conectar con un ser superior o con tu doble cuántico, colapsar una realidad completamente diferente a lo que venía siendo. La expansión, la riqueza, dice esta carta, ¿no? La riqueza de encontrarte en un nuevo camino, en un nuevo desafío, challenge, me dice, de nuevos desafíos, nuevos destinos. Y para disolver, ¿no? La técnica que me decían, la técnica, quiero que hagas la técnica nuevamente, me decían, me dejan en comentarios, Sagitario. Es muy sencilla, una técnica de respiración vamos a hacer. Vamos al 90%, luego al 100%, hacemos 2 chasquidos de dedos, un aplauso y soltamos, exhalamos lentamente. Vamos a hacerla en conjunto, Sagitario. Es una técnica muy sencilla, como verás, y que te ayuda justamente a soltar esos pensamientos negativos que recurren justamente, como habíamos hablado, del cuerpo etérico. Dice, no hay separación, hay superación, me dice esta carta. Superar lo que había sido la estructura pesada de tu destino. Dice, liberar de la falsedad, de falsas personas que veo o visualizo en tu alrededor. Cambia el ciclo de vida. Porque te decía, tu perspectiva va a ser diferente. Ahora vas a pensar en la renovación. Estas cartas coloridas simbolizan también un poco eso. La libertad de tus pensamientos. Que nadie te tiene que venir a decir lo que tenés que hacer. Que tenés que abrir la ventana a nuevas oportunidades. Vas a tomar buenas decisiones en tu vida. Cambiar el eje de lo que estás pensando. Las conexiones con los signos más importantes pueden ser Géminis, pueden ser Piscis, Virgo o Tauro, solar o ascendente. Pero el número 8 me habla del infinito, de la expansión. 2 más 8, 10, número 1, de iniciar. 2 más 9, 11, qué lindos números salen. 2 más 9, 11, número maestro. Y te decía, ¿no? Y el 22, el 22 que justamente es como lo supremo, ¿no? Y conectar con esta persona va a ser maravilloso, dice Sagitario, dice la persona de poder, la persona que te da alas, que contigo crea una nueva realidad, pero yo te decía, tenés que llevar luz, donde quieras en este momento llevar esa luz que tenés, Sagitario, dice, vas a poder hacer que otras personas sean más felices también. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque habla muy bien de ti, de tu carácter, sobre todo que otras personas confían en ti. Y se habla de una persona específicamente que aparece en tu destino del amor, de una conexión mágica,
de la persona que sabe lo que quiere, que se expande contigo, que habla de realización, de infinitas posibilidades que vas a obtener vibrando en conjunto con esta persona, como que sintonizas muy bien, dice, la misma frecuencia, la misma vibración. Eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, dice que energéticamente se canalice. Dice que no tiene, todo tiene que ser físico, sino también, dice, habla de un proceso espiritual, de expansión, de rodear tu mente también, dice, de nuevas influencias, de permitir que otras personas se posicionen en tu vida, y de ver esas señales del universo. Porque el universo hoy en día te da señales. Y si no las percibís, tal vez es porque estás en una ciudad grande o estás rodeado de personas, mucha gente hablando a tu alrededor. Dice, no puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor, Sagitario. Entonces a veces ir a un lugar donde veas la calma, ver el mar, ver la naturaleza, estar en un lugar a solas, allí, para justamente que te baje toda esa influencia, toda esa carga. Que el universo tiene algo para decirte, me dicen estas cartas, ¿no? Un mensaje, me dice. Un mensaje muy poderoso del universo. Eso sí, sacar determinadas personas negativas, ¿no? Del entorno. Y no cuentes nada. No cuentes nada, porque justamente cuando comentas tus proyectos, es cuando las cosas no se dan, o todo empieza a ir para atrás. Y sobre todo personas tan negativas como esta carta que me apareció ahora, Sagitario, que un poco te das cuenta de quién se trata esta persona. Pero dice, resolver un vacío, vivir de la experiencia naturalmente, dice, te vas a conferir al universo vivir más desde el espíritu, me dicen estas cartas. Cuando empezás a vivir más liviano, más desde el espíritu, no tanto desde el ego, no tanto desde esa frecuencia del querer hacer, del querer buscar algo, cuando no hay que buscar nada. Simplemente tenés que ser, Sagitario. Por eso te decía, bueno, el cambio de identidad, vivir más en los sueños, en ese mundo de los sueños, en ese mundo onírico, de la fantasía, de la percepción. El sesgo de la percepción, luego vamos a hablar del sesgo de la percepción y de la acción inspirada, ¿no? Porque manifestar no es solo pensar. También es importante tomar acción inspirada. Lo que te baje en tu conciencia es lo que tenés que reflejar en el plano físico, plano 3D. Y algo muy importante, por eso yo te decía el cambio de identidad, que no atraes lo que querés, ¿no? Como dice Neville Goddard, ¿no? Atraes lo que eres, ¿no? Por eso, al cambiar esa frecuencia, otra frase muy importante: no ves el mundo como es, ves el mundo como sos. Sagitario. Entonces dice, ahora te estás expandiendo hacia la luz, te veo proyectándote en alegría, en felicidad, conectando con esa alma gemela que tanto estabas esperando. Y letra V puede ser la de la persona específica, puede tener esta letra en su nombre o su apellido. Y vamos a el número de la fortuna, que puede ser también un año importante para ti, 79. Número de la fortuna, o el número de ese año que puede ser importante para ti. Dice que te recuerda algo importante, que tal vez fue el punto de inicio de algo. Pero dice, viene hacia ti esta alegría, esta expansión, esta riqueza. Qué momento, ¿eh? Qué momento sagrado, para conectar con la riqueza. Por eso yo te decía, estás como en un viaje, dice, en un viaje a una realidad futura, una realidad expansiva, una realidad de dinero. Me habla de mucho dinero en tu vida, que puede venir, como que atraes esa riqueza. Y de pegar ese salto al vacío. Muchas veces es importante pegar ese salto al vacío, ¿no? Porque si estás en tu mente tu cerebro solo te quiere estancar o como quien dice, que mantenerte vivo. Simplemente lo único que quiere tu cerebro es mantenerte vivo. Entonces, Sagitario, es importante
intentar pegar esos saltos cuánticos, ¿no? Intentar ir más allá de tus horizontes, un cambio energético. ¿Y cómo cambias esa energía? Con tus pensamientos y tus emociones. Ahí empezás a cambiar tu vibración y empezás a traer cosas maravillosas. Por eso, rodéate de personas que sean increíbles. Me dice el capítulo de la abundancia, de repente todo sucede. De repente te alineas con ese poder energético y de repente todo baja esa alegría, baja esa felicidad y eres como un espejo. Lo que también entregás al mundo, ese mundo te lo devuelve. Y eso es lo que tenés que pensar cada día. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención te relacionas también con otras personas? Dice, vas a manifestar tu vida ideal, no te preocupes, el año 2026 empieza fuerte, pero la segunda parte va a ser mejor. Ya tenemos ahí una posición mucho más favorable a nivel planetario, ¿no? Bueno, seguimos con Plutón en Acuario, después tenemos en Leo vamos a tener a Júpiter y dice, te sacás pesadas mochilas, piedras, dice, hay un cambio de entorno, un cambio de conciencia, prosperidad. Dice, en este momento vas a poder dormir con nueva intención, reprogramar tu mente y crear la nueva conciencia expansiva. Tu historia va a cambiar. Tu historia va a cambiar. Vas a resolver un vacío que necesitas resolver, tal vez por una relación de tu pasado también, Sagitario. Que ahora dice, te estás desprendiendo. Yo decía que lo veíamos en otras cartas, ¿no? Y que me dejaron en comentarios, ¿no? Y me decían, yo ya me desprendí de esa persona de mi pasado, ya la alejé, pero queda un residuo, ¿no? Tenés que ir a la fuente, tenés que ir a ese sentimiento, a ese pensamiento, y tenés que ir disolviendo. Para dar o para provocar el gran cambio que yo te digo que vas a experimentar, también utiliza el palo santo y el incienso litúrgico. El incienso litúrgico justamente para ir sacando esa negatividad del cuerpo etérico, ¿no? Dice, tu historia va a cambiar, dice, alimenta tu mente, vas a abrir los ojos, alimenta tu mente y tu espíritu con cosas bonitas. Dice, se revela un gran cambio, alguien que te dice un secreto. Alguien que te dice un secreto, o una persona, dice Sagitario, que viene a tu vida para comenzar algo, como que quiere recomenzar su vida, te va a comentar cosas de todo lo que le ha pasado en su relación. Yo creo que es una persona así que deja a alguien por ti, dice, o que está dejando una relación y que te encuentra, que hay un cruce de caminos, pero me habla del largo viaje. Dice, algo que permanece en el tiempo, que se perpetúa en el tiempo, dice Sagitario con esta persona. A ver, todo lo que imagines puede ser posible en este tiempo, sobre todo revelaciones, de alegría, de riquezas. Eso si estás pensando en un proyecto a largo plazo, te digo que sí. Te digo que sí, que es el momento de empezarlo. Ahora, antes que inicie el año 2026, antes que inicie, estás haciendo ese cambio de conciencia, ¿no? Estás soltando para expandirte. Yo te visualizo así, ¿no? Preguntándote, ¿este camino me expande o me contrae? Eso es lo que te tenés que preguntar en este momento, Sagitario, cuando conoces una persona. Esta persona me da alas, me ilusiona, es la persona que se compromete con mis ideas, que se alinea con mi propósito de vida. Y eso es un poco lo que te tenés que preguntar, ¿no? Y ahí cuando empezás a sacarte esas pesadas mochilas, pesadas cargas, yo te digo justamente de tu mente subconsciente, es cuando vas a empezar a dejar de vivir desde el ego y a vivir más desde el amor, desde la paz interior, y alinearte con un propósito y atraer cosas a tu vida. Por eso yo te decía, no vas a perseguir tanto, vas a atraer. Dice, eres como un gran imán. Eres como un gran imán. Entonces, ese campo cuántico, ese cambio de identidad que estás haciendo en este momento, porque es así, todos los Sagitarios, los signos de fuego sobre todo, están haciendo un gran cambio, una transmutación energética. Yo creo que
estás percibiendo que estás en ese capítulo de desbloquearte, dice, de dar algo por finalizado, del despertar espiritual, que ya no hay sorpresas en tu vida, que ya nada te sorprende, pero que esta persona que aparece en tu destino del amor sí que te sorprende, dice que deja a alguien por ti, dice que se acerca o que se alinea con tu pensamiento, con tu propósito. Al final dice, alegría reinarás. Dice, vas hacia el camino de la estrella. Dice, conectar con esa estrella, con esa luz, para construir un mundo mejor. Tu mundo interior construye tu mundo periférico y también, dice, se expande a la riqueza universal. O sea, lo que más tenés que pensar en este momento, qué puedes aportarle al mundo y no qué podés demandarle al mundo, ¿no? Tenés derechos y también tenés deberes, pero principalmente lo que tenés es deberes para ser Sagitario. Dice, para construir tu realidad tenés que aportar al mundo. ¿Qué puedes aportar energéticamente? ¿Qué puedes aportar con tus pensamientos, con tus emociones? El mundo es de los creadores, Sagitario, ¿no? Es decir, observás, el mundo es de los creativos. Entonces estás en ese momento de alimentar tu mente, de reconstruir tu vida y de volverte a ilusionar, de vivir más en el mundo de los sueños. Eso es lo que tenés que hacer como mandato divino. Sagitario, qué lectura, qué camino te espera, qué buena fortuna te espera. Sagitario, hay una apertura energética muy importante en tu vida, te volvés a ilusionar, cambio de ciclo. Nos reencontramos en poquitos días, así que recordá suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Sagitario, y nos vemos muy pronto.